Isabela León y yo les voy a hablar de los componentes clave. El objetivo de la destilación es la separación de la alimentación en corrientes de productos casi puros. En la destilación multicomponente existen 3 o más componentes en los productos, donde las especificaciones de las concentraciones de un componente en cada uno de ellos no caracterizan totalmente estos productos. Esto se pudiera lograr si se especifican las concentraciones de 2 de los 3 o 3 de los 4 productos en el destilado y en el residuo, pero esto generalmente es imposible de cumplir. Para el conocimiento del balance de materias resulta imprescindible la especificación de 2 componentes cuyas concentraciones o recuperaciones fraccionales en el producto destilado y del residuo constituyen un buen índice de la separación conseguida, esto teniendo en cuenta las condiciones de operación y las características de la mezcla a tratar. Por lo que se procede a listar los componentes siguiendo el orden de sus volatilidades relativas. Se considera que los componentes más volátiles se denominan clave ligero y los componentes menos volátiles clave pesado. Ahora bien, estos se definen como XD y XB, siendo la fracción mol de los productos de destilado y de residuo como clave ligero y clave pesado. La dificultad de la separación está medida por el número de platos que se requieren a una relación de flujo dada, y esta está determinada por la concentración de los componentes clave. Por lo tanto, es de suma importancia que se especifiquen las concentraciones de los componentes clave, ya que al fijar estas cantidades de ambos productos por unidad de alimentación, se procede a elegir una relación de flujo y a calcular el número de etapas teóricas. Componente clave ligero. Es el componente entre los livianos que se encuentra presente en los productos de tope y fondo a cualquier relación de flujo. Su flujo o composición generalmente se encuentra en el producto de tope. Los componentes más livianos que el clave ligero se denominan LLK y estos se encuentran solo en pequeñas cantidades. Se considera que si se encuentran concentraciones importantes en el residuo, entonces el clave ligero es el más volátil. Componente clave pesado. Es el componente más liviano entre los pesados y su flujo o composición se encuentra generalmente en el producto de fondo. Los componentes más pesados que el clave pesado se denominan HHK y se encuentran solo en pequeñas cantidades. Se considera que si se encuentran concentraciones importantes en el destilado, entonces el más volátil es el clave pesado. La determinación de los componentes clave se encuentra fundamentada mediante una aproximación de estos según la conveniencia de lo que se desea. Algunos de los parámetros que ayudan a esta identificación son los siguientes. Si se conocen las especificaciones del reflujo de uno de los componentes de la alimentación, es preferible designar a este como el clave ligero. Es recomendable escoger los claves adyacentes, esto ya que facilita la distribución de todos los componentes en ambas corrientes, por lo que se presentan los siguientes casos. Por ejemplo, si son adyacentes como se observa en la figura de la izquierda, todo lo que está arriba de C4 se arrastra hacia arriba. Y todo lo que está por debajo de C3 se arrastra hacia abajo. Esto sucede por lo previamente descrito. El clave pesado tiene preferencia en fondo y el clave ligero en el tope. Si se encuentran intercalados, esto presenta un problema debido a que C5 lo arrastra al tope y C3 lo arrastra al fondo, ocasionando a que en ambas corrientes se presente C4, generando menos pureza en los compuestos que se desean obtener, y es por ello que se evita. Las volatilidades relativas siempre pueden especificarse con respecto al clave pesado, como aparece en la siguiente figura, en donde J representa cualquier componente y HK el clave pesado. Las volatilidades relativas para los componentes más ligeros que el clave pesado son mayores que 1 y para los componentes más pesados son menores que 1. Una vez elegidos los componentes clave, el diseñador asigna arbitrariamente valores bajos para XH en el destilado y para XL en el residuo, de la misma forma en que se asignan valores pequeños para XDB y XBA en la destilación binaria. La elección de pequeños valores quiere decir que la mayor parte del clave ligero sale del destilado mientras que la mayor proporción del clave pesado lo hace con el residuo. El destilado puede ser el clave ligero prácticamente puro si los claves son los 2 componentes más volátiles, ya que los componentes más pesados que el clave pesado tenderán a concentrarse en la fase líquida y no ascenderán mucho por encima del plato de alimentación. Con frecuencia hay componentes más ligeros que el clave ligero y estos se recuperan casi por completo en el destilado. Los componentes más pesados que el clave pesado por lo general se recuperan totalmente en el producto residual. Componentes distribuidos. Son todos aquellos componentes que poseen una volatilidad relativa intermedia entre el clave ligero y el clave pesado.
Se denominan distribuidos porque se distribuyen en los productos de tope y fondo como los claves. Para una columna real con un número finito de platos, se dice que teóricamente todos los componentes se encuentran presentes en ambos productos. Sin embargo, existen concentraciones inferiores al límite de detección. La distribución exacta de componentes entre el destilado y los fondos únicamente puede determinarse a partir de un cálculo riguroso de etapa por etapa. Pero debido a que se necesita una estimación de la distribución como primer paso de algunos de los procedimientos rigurosos, existen varios métodos aproximados de estimación. Un método para estimar la distribución de componentes se basa en la ecuación de Fensk. La ecuación es precisa solo para volatilidades relativas constantes y un reflujo total. En la práctica, esta varía con la temperatura a través de la columna, pero la variación suele ser pequeña y en caso necesario puede emplearse un valor promedio. Por lo general, las distribuciones del clave ligero y el clave pesado se especifican, por lo que se puede escribir para el clave pesado y otro componente cualquiera. Con frecuencia en la estimación inicial se conoce el número de moles en vez de la fracción mol, entonces la ecuación puede escribirse de forma equivalente como se muestra en la figura. Esta es una ecuación de una línea recta en coordenadas logarítmicas como se muestra a continuación. Esta línea se determina mediante los dos puntos que definen los dos componentes clave ligero y clave pesado. Con esta gráfica, los balances de masa por componente alrededor de la columna, se pueden estimar las distribuciones para todos los componentes. La distribución puede estimarse directamente a partir de las ecuaciones, mediante la evaluación de la pendiente n y la interceptación, a partir de los datos sobre los componentes clave ligero y clave pesado. Las estimaciones son precisas únicamente a reflujo total, pero pueden aplicarse con discreción a relaciones de reflujo finitas como una primera aproximación. Componentes no clave distribuidos. Son todos aquellos componentes que se encuentran en un solo producto. Esto ya que si la diferencia de las volatilidades relativas entre los componentes LLK y el clave ligero son considerables, se dice que estos se encuentran en su totalidad en el producto de cabeza, siendo el destilado. Mientras que los componentes HHK son relativamente más pesados que el clave pesado, se dice que estos se encuentran prácticamente en su totalidad en el producto de cola, siendo el... Si la fracción mol de un componente pesado no clave en el destilado es 10, 6 o inferior, el componente se considera no distribuido desde el punto de vista práctico. Sin embargo, con el fin de comenzar un cálculo plato por plato para hallar el número de platos de la columna, es preciso estimar este valor pequeño pero finito. Para el caso de reflujo mínimo, la diferencia entre los componentes distribuidos y no distribuidos es más clara, ya que los componentes pesados no clave por lo general están ausentes del destilado. Y los componentes ligeros no clave no están presentes en el residuo. Las concentraciones de estas especies pueden hacerse cero debido a un número infinito de platos en la columna y a las condiciones que conducen a una reducción progresiva de la concentración en cada plato más allá del plato de alimentación. Al haber calculado el número de etapas mínimas, se procede a calcular la distribución del número de componentes no clave mediante las siguientes expresiones. Se tiene la corriente de fondo en la imagen superior y la corriente de tope en la imagen inferior. El número mínimo depende del grado de separación deseada y de la volatilidad relativa. El número mínimo aumenta a medida que la separación se hace más difícil. La volatilidad relativa del LK con respecto a HK es pequeña. Y a medida que la composición del LK en D o del HK en B aumentan. En la siguiente figura se muestran los perfiles típicos de composición para cada tipo de componentes a lo largo de una columna de rectificación. Se tiene al metano y al etano como LLK, al propano como el clave ligero, al butano como el clave pesado y al pentano y al hexano como HHK. Se puede observar que los perfiles del LK y HK pasan por un máximo antes de alcanzar al condensador y la caldera, respectivamente. Esto se debe a que en cada momento la columna realiza la separación de los componentes más volátiles y los menos volátiles. Cuando se está llegando al condensador, prácticamente solo existen componentes LK y LLK, por lo que el componente LK pasa a ser el menos volátil de la mezcla. Al ascender en la columna va disminuyendo su concentración. Un razonamiento análogo puede hacerse para el caso de HK y HHK en las proximidades de la caldera, donde HK es el componente más volátil de la mezcla. En las proximidades del piso de alimentación están presentes todos los componentes en cantidades apreciables. Muchas gracias por su atención.